Muy buenas tardes. Bueno, parece que entré a un funeral. Muy buenas tardes. Rompa un poco deja a un lado sus aflicciones que viene trayendo y dígale en un momentito aquí rápido a su hermano, gracias por estar aquí, gracias por venir, ¿sí? ¿Ah? Tenemos que contagiar ánimo, porque a veces venimos con una cara por dentro, que decimos ánimo, el condenado a muerte tiene más ánimo. Muy bien, vamos a intentar con la ayuda del Señor meditar un poco en la palabra, ¿no? Para eso estamos aquí. Y déjeme decirle que si somos seres humanos normales, a todos nos gusta ganar algo. A ver, ¿a quién no le gusta ganar algo? A todos nos gusta ganar algo, ¿no? Nos encantan los desfiles, las medallas, los diplomas, el reconocimiento. Decirle a todos la famosa frase, lo logré, después de tantos años, lo logré. Pero cuando experimentamos momentos que toman un giro inesperado y no lo logramos, lo que viene es la frustración, el desánimo. Y si nadie se entera, mucho mejor. ¿Sí? Todos lo dejamos calladito. Lo que logramos, hacemos fiesta, lo compartimos por las redes, que llega hasta el otro lado. Pero si algo te está yendo mal y te sientes frustrado, que nadie se entere. Mientras menos se entere, mejor. Déjeme decirle que en esta hora, con la ayuda del Señor, intentaré mostrarle la diferencia que hay cuando la aclamación pública choca con la realidad del sacrificio. Y los invito a cerrar los ojos en la imaginación santa, que yo le llamo, y transportémonos a las calles de Jerusalén por un momento. Es un día de fiesta, el aire está cargado de polvo, de sudor y de una expectación efusiva. En el sonido es ensordecedor, gritos de alegría, cánticos que hacen temblar las paredes. Y entonces, en esa historia que vamos a entrar, yo les invito a que leamos en la palabra de Dios el libro de Juan, capítulo 12, del verso 12 al 26. Dice así la palabra. Juan 12, capítulo 12, verso 12 al 26. Creo que va a salir en pantalla. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene y montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron
de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Leamos todos juntos el verso 26, la primera parte. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cuántos han leído este pasaje en su vida de cristiana? ¿Cuántos han leído? A ver, levanten la mano. Más o menos conocemos lo que dice acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Saben que el pasaje que hemos leído es fascinante. Marca la transición de la vida pública de Jesús hacia su sacrificio final. Es el momento donde la aclamación popular se encuentra con la realidad de la cruz. Vemos a Jesús entrando en Jerusalén y contempla un pueblo con una atmósfera festiva que no se produjo solo, viene de una trayectoria de eventos nunca vistos realizados por una persona, como el milagro de transformar el agua en vino, el milagro de sanidad sobre un paralítico, el milagro de alimentar a más de 5.000 personas, el milagro de transformar la forma de pensar de un religioso, el milagro de sanar a un ciego de nacimiento. Y como si esto fuera poco, la resurrección de Lázaro, que todavía estaba fresca en la mente de todos. Por lo tanto, es lógico que la gente esté esperando un rey que rompa las cadenas de opresión y las políticas del Imperio Romano. Estamos en las calles de Jerusalén. Hay gritos, palmas, una alfombra de manto y la sensación en el aire de que el rey por fin ha llegado. Es el pico de la popularidad de Jesús. Sin embargo, en medio del ruido del triunfo, Jesús comienza a hablar de muerte, de granos de trigo que caen en la tierra y de perder la vida. Y entonces aquí yo me hago una gran pregunta sobre este evento. ¿Por qué en su momento de mayor éxito público
Jesús decide hablar de su sacrificio. Tengamos presente también que estamos en los días previos de la Pascua. La tensión en Jerusalén es total. Por un lado, la resurrección de Lázaro encendió una chispa de esperanza mesiánica en el pueblo que nadie podía apagar. Por otro lado, los líderes religiosos están desesperados porque sienten que han perdido el control. Y es en este escenario que este pasaje de Juan 12, del 12 al 26, actúa como un puente. Nos lleva de la aclamación popular, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al Rey de Israel. Pero nos traslada a la misión global de presentar a Jesús, porque había ciertos griegos, dice el pasaje, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Y ahí vemos a Felipe y a Andrés, los mismos dos que en la alimentación de los 5.000 trataban de hacer algo, aunque con equivocaciones o tal vez cosas ridículas, pero se movían, mientras que los otros estaban ahí de espectadores. Bueno, aquí me da la misma impresión. Estos dos muchachos, de alguna manera, llevaron a estos hombres y la presentaron a Jesús. Pero también en esta escena vemos otra cosa. Vemos que el mensaje final es llamarnos a la condición de hacer discípulos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El mensaje de este pasaje es claro, pero desafiante, mis queridos. Y me gustaría que de alguna forma lo grabaras en tu mente, que te sirva como un aliciente para continuar la vida cristiana. Y la frase es la siguiente: la verdadera gloria no se encuentra en el aplauso de los hombres, sino en la entrega absoluta de la vida. Jesús nos enseña que para que haya fruto, debe haber una entrega. Para que haya vida eterna, debe haber una muerte al yo. No podemos tener la corona de la entrada triunfal sin aceptar primero el principio del grano de trigo. Y esto que le he comentado es solamente como para introducirnos propiamente en el pasaje. La entrada triunfal de Jesús rompe los moldes de un rey. El énfasis está en la confrontación de expectativas. La multitud arrancaba rama de palmera, que más que una decoración era un símbolo con un fuerte peso histórico para los judíos, que se remonta a la resistencia judía en tiempos de los macabeos, unos 200 años antes de Jesús. Representaba la liberación militar y el nacionalismo judío, por eso gritaban Hosana, que quiere decir sálvanos ahora. También extendían sus mantos. Era la prenda más externa y costosa que podía tener una persona en esa época. Y la extendían en el suelo. Era un acto de sumisión total y reconocimiento de autoridad. Este gesto tiene un precedente bíblico. Si ustedes van a Segunda de Reyes 9:13, cuando los capitanes del ejército pusieron sus mantos bajo sus pies delante de Jehú, al ser proclamado rey de Israel.
al ponerlo en el camino, la gente, estos mantos, estaba diciendo, mi vida, mi dignidad y mis posesiones están bajo tus pies. Era en esencia como una alfombra roja de hoy para los Mesías. Una pregunta para que medites. ¿Cuántos mantos de tu vida actual estás dispuesto a dejar a los pies de Jesús? Esta gente esperaba a un león que devorara Roma, ¿saben? A un guerrero. Alguien que destruyera de una vez por todas el yugo, el imperio romano, esa opresión que tenía. Mas, sin embargo, Jesús, en cambio, no viene montado en un caballo, sino elige un pollino, un asno joven. En el mundo antiguo, mis queridos, el animal que montaba un líder enviaba un mensaje político y espiritual inmediato. El que entraba en un caballo era el símbolo de la conquista, la fuerza militar y el juicio. Un rey que entraba en una ciudad sobre un caballo venía a la guerra. En cambio, el que venía montado en un asno, en un pollino, era el animal de carga de la gente común. Un rey que entraba montado en un asno venía en misión de paz. Y Jesús se presenta no como un libertador militar contra Roma, sino como el príncipe de paz que viene a reconciliar al hombre con Dios. Mi querido, Jesús no está dando un paseo común en esta entrada triunfal a Jerusalén. Está realizando un acto de culto y entronación divina. Después vemos ahí la mención en los versículos 14 y 15 de la profecía de Zacarías 9:9, que no es casual. Juan subraya que la gloria de Jesús no es una invención del momento, sino un plan eterno. Él es el rey, ¿sí? ¿Lo sigue siendo ahora en tu vida, sí o no? Que esa postura no sea como para quedar bien. Dios conoce tu corazón, ¿eh? Y Él sabe si realmente Él es el rey de tu vida o no. A mí me puedes engañar. A los que están alrededor le puedes engañar, pero Dios no le engaña. Él mira a lo profundo de tu corazón. Su soberanía se ejerce desde la mansedumbre, mi querido, no desde la tiranía o la violencia. Por eso es vital notar que en el versículo 16, que los discípulos, aunque estaban en primera fila en todo lo que hacía el maestro, no entendían estas cosas al principio. Esto nos enseña que podemos estar cerca de lo sagrado, de la bendición, y aún así no comprender el propósito de Dios hasta que el Espíritu Santo nos ilumine tras la glorificación. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la redención, de la justificación y de la santificación. Si ustedes leen lo que dice 1 Corintios 1:30, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿De qué te liberó, hermano? Del pecado.
y no lo merecíamos. Mas, sin embargo, Él en ese momento entra como un rey de paz para hacer esa unión que el pecado ha separado al hombre de Dios. Y un paréntesis. Jesús va a volver otra vez. Pero ¿saben que no va a volver en un asno? Viene montado en un caballo. Y si viene montado en un caballo, es para venir a impartir justicia y castigo por todas las cosas que han sucedido durante estos más de 2000 años. Una pregunta para que sigas meditando en el silencio de tu corazón. ¿Estás siguiendo a Jesús por lo que crees que hará por tu agenda política o personal? ¿O por quién es Él realmente? ¿Por qué estás siguiendo? Yo tengo una muletilla, dicen, o sea, es algo que repito siempre. A veces como cristianos entramos en una tradición de decir, voy a ir al templo para que nadie después me pregunte en la semana por qué no vine, que todos me vean, aquí estoy. Y cuando me preguntan en la iglesia, ¿está bien? Todo bien, perfecto. Y parece que es algo contagioso. Todo el mundo acá en la iglesia está bien. Y resulta que salimos de ahí afuera y nos quejamos y tenemos miles de cosas y nuestro carácter cambia. ¿Y cómo? Allá adentro estaba bien y acá afuera, ¿qué pasó? ¿Dónde mora Cristo? ¿Aquí en estas cuatro paredes o en tu corazón? Donde vayas, Cristo está contigo, no te olvides. Y entonces seguimos indagando y vemos ahí que el mundo busca a Jesús. Esta porción de las Escrituras denota el discurso final de Jesús. El verso 17 conecta este evento directamente con la resurrección de Lázaro, la que no hacía mucho o unas horas antes toda esta gente había visto. El milagro sobre la muerte es lo que atrae las masas, ¿sabe? Y la vida de Jesús es magnética porque ofrece lo que nadie más puede, victoria sobre la tumba. Para Lázaro que saliera de la tumba física, para ti y para mí que saliéramos de esa tumba sumergida en el pecado por nuestros delitos y transgresiones. Y cuando Jesús entra en tu vida y se aparece delante tuyo, y tú eres capaz de reconocer y de arrepentirte de tus pecados, Él te va a sacar de esa tumba y te va a dar victoria. La llegada de los griegos gentiles es profética. Y ahí vemos a estos muchachos, Felipe y Andrés, que le informan a Jesús que unos extranjeros quieren verle. Y Jesús no dice, hágalo pasar, sino que responde, ha llegado la hora. Para Jesús la búsqueda de los gentiles era la señal de que su mensaje, su misión local ya no era solo para Israel, sino para alcanzar al mundo entero. Su sacrificio universal debe comenzar. Él debía morir. Esa era su misión. Vemos a Felipe y Andrés actuando como puentes. Es un recordatorio de que la iglesia tiene la función de facilitar el encuentro entre el buscador hambriento y el Salvador. Cuando yo leo estas cosas, me asombra, digo, bueno, ¿cómo ha cambiado el mundo?
Hoy por hoy ya no escucho tanto de gente que se preocupe de presentar a Jesús a otro que sabe que se va derecho al infierno. Y aquí está la paradoja, mis queridos. El secreto de la fecundidad, cuando habla el Señor del grano de trigo, la metáfora agrícola, dice el pasaje, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es el corazón teológico del pasaje. Aquí Jesús redefine el concepto de éxito. En el pensamiento griego y romano, la gloria era la acumulación de honores. Y hoy no es muy diferente. Mientras más diplomas tengas colgados en la pared, mientras más trofeos ganes en competencia, te vas a sentir bien. Pero para Jesús, este hecho de que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Para Jesús es el cumplimiento de su propósito sacrificial. Jesús usa una ley natural para explicar una verdad espiritual. Jesús está hablando de sí mismo, pero también habla a cada uno de nosotros. La muerte al yo ya no es pérdida, es multiplicación. Grábalo en tu corazón. El día que tú aceptaste a Jesús como único y suficiente Salvador, el Señor te cambió el nombre. Y ya no eres más ni Juan, ni Esteban, ni Pedro, ni como te llames. Eres hijo de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? El que ama la vida, dice el verso 25, el que ama su vida la perderá. El grano intacto representa el egoísmo, la autopreservación, que es el camino a la esterilidad. Si el grano se queda en el granero, seguro, seco y cómodo, permanece solo. No hay expansión. Amar la vida en este contexto significa aferrarse a la agenda propia, a la comodidad y al confort o al control que quieras tener. Quien vive así, paradójicamente, verá cómo su vida se le escapa entre los dedos y se le van los años, se le va la vida. Y cuando está ahí al umbral de la tumba y mira hacia atrás, si eres creyente, vas a decir, ¿cuánto tiempo desperdicié sin presentar a Jesús? Pero este pasaje también dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Miren, el grano enterrado representa la entrega. La tierra es oscura, húmeda y parece el final, como si fuera la muerte. Pero es el único lugar donde la cáscara de ese grano de trigo se rompe para que la vida interior brote. Aborrecer la vida no es un llamado al odio propio o al suicidio, sino una prioridad radical. Es considerar que mi voluntad es secundaria frente a la voluntad de Dios. Sin la cruz, Jesús sería solo un buen maestro, pero estaría solo. A través de la cruz, Él se convirtió en el Salvador de muchos. Y en esta hora hay muchos aquí que pueden decir, gloria a Dios, yo soy uno de esos frutos.
Por eso, este pasaje, llegando a su final, nos lleva a una reflexión, que el llamado al discipulado, a la multiplicación, es nuestra responsabilidad. Jesús traslada la lección del grano de trigo, de su propia vida a la vida de sus seguidores. Si alguno me sirve, sígame. Seguir a Jesús no es ir detrás de él en el desfile de palmas. Es ir detrás de él hacia el Getsemaní, mi querido. Hay otro pasaje del Evangelio que dice, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que si Jesús va camino a la cruz, el siervo también debe estar dispuesto a ir allí. La recompensa no es fama terrenal, sino la honra que proviene directamente del Padre. Mis amados, mi querido hermano o amigo, yo no sé, no conozco el corazón. Todos me pueden decir, yo conozco tantos años al Señor, o otros no, pero solo Dios lo conoce. Pero para refrescar la memoria, miren, en estos minutos o en este tiempo de meditar en su palabra, hemos pasado en este estudio de una multitud que gritaba Hosana, buscando un beneficio, a un Salvador que muere para llevar mucho fruto, ofreciendo una transformación en tu vida, porque dice que hace de ti una nueva criatura. Por lo tanto, si uno sigue leyendo, las cosas viejas pasaron y todas serán nuevas. Y entonces, si adelantamos la película 5 días más de esta escena de la entrada triunfal, el sonido de algarabía ya no será un cántico, sino es un grito cultural furioso. La expectación de tener un nuevo líder se convertirá en una sed de sangre. El pueblo ya no se levanta por los pasos de un rey, sino por la brutalidad de la guardia, y en lugar de la palma verde y viva que se balancea con el viento, aparecerá la cruz, un instrumento de madera tosca, un símbolo de muerte, de vergüenza y de tortura. Es la cruz del dolor, del rechazo y del aparente fracaso. Pero en todo esto, Jesús nos enseña que la verdadera gloria no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de una vida tan entregada que es capaz de vencer a la muerte misma. Y entonces acá va a venir, yo quiero compartirle una serie de preguntas para que la medites. Tú con el Señor. ¿Seguimos al Jesús de las palmas y los gritos de alegría, o al Jesús que se entrega como un grano de trigo? ¿En qué áreas de tu vida necesitas morir, rendir tu voluntad, para que Dios pueda producir fruto a través de ti? ¿En qué parte de este proceso te encuentras hoy? ¿Estás agitando las palmas por un Jesús que cumpla tus deseos? ¿O estás dispuesto a ser ese grano de trigo que cae en tierra para que Dios produzca frutos eternos para su gloria, usándote a ti? Olvídate de tu hermano que pueda tener más o menos talento que tú. Olvídate de los líderes o pastores, ellos son los que estudian, los grandes teólogos, yo con que vaya a la iglesia está bien. Te va a demandar a ti
Ese vecino que tienes al lado, no sé cuántos años y ni siquiera sabes que eres creyente, tal vez. O ese compañero de estudio, no, es que a mí me da vergüenza, todos me hacen bullying desde el momento que digo que soy creyente. O ese compañero de trabajo, quien sea. El Señor murió por ti. Y creo que está la última vista para repetir lo que dice el verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor, gracias te damos porque dentro de todas los errores, las infidelidades o la falta de fe, tú tienes todo en control. Y gracias te damos porque no entraste en ese momento como un rey para hacer una guerra, sino para hacer la paz entre los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados y tu soberanía. Oh Señor, gracias por amarnos tanto. No lo merecíamos. Y tú ya tenías este plan establecido, llegar hasta la cruz. Para que a partir de ahí, cada uno de los que hemos entendido tu mensaje de amor, transitar el camino a la inversa, de la cruz a la gloria, para estar contigo por la eternidad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora. Mira la aflicción de cada uno de una manera especial. Tú sabes, estamos en un mundo donde no nos podemos quitar el polvo que se nos contagia, pero en tu nombre lo sacudimos en esta mañana para que nos ayudes a seguir transitando la vida de lo que significa ser un seguidor tuyo. Y que podamos ser luz en medio de este mundo que está en tinieblas, lleno de violencia, de odios. Úsanos, Señor, con todos los talentos y dones que tú has dado a tu iglesia, a cada uno, porque somos conscientes de eso, que tú no eres egoísta. Cada uno de los que tú has redimido con tu sangre en la cruz del Calvario, le has dado dones y talentos para seguir haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Señor, gracias. Despídenos con tu paz, con tu amor. Que salgamos de este lugar, Señor, fortalecidos para seguir enfrentando las aflicciones del mundo. Y que sigamos, Señor, entre nosotros, fortaleciéndonos. Que ese amor que tú sembraste en nuestros corazones sea contagioso y nos motivemos unos a otros a no desmayar y continuar con la bandera del Evangelio en alto hasta el día que tú nos lleves o vengas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.